que es uno de los anfitriones también, Rafael Micó, director del área ambulatoria del Departamento de Salud de este centro, del Hospital General Universitario de Valencia. Él es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Riesgos Laborales, máster en Gestión Hospitalaria y Sistemas de Salud, y con anterioridad fue director de la atención primaria en el Departamento de Xàtiva Ontinyent. Adelante, Rafael. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ustedes por su presencia y a la organización Sedisa Fenin de este evento por contar con nuestro departamento para ser la sede. Bueno, pues vamos a contar brevemente lo que queremos transmitirles es una reflexión a partir de nuestra experiencia de nuestra UHD y la propuesta que ofertamos actualmente en nuestra cartera de servicios. ¿Por qué es necesaria la hospitalización a domicilio? Bueno, los pacientes así lo desean, es el recurso adecuado para las necesidades que nos requieren. Los profesionales no hay que perder la motivación y actualmente por actuaciones coste efectivas. Los cambios demográficos están ahí. En nuestro departamento tiene la misma estructura más o menos que el resto de la Comunidad Valenciana, con un porcentaje de mayores de 5 años en torno al 17%. No olvidemos toda la estrategia de cronicidad con la que estamos trabajando, y el entorno en el que se mueve esta hospitalización a domicilio obedece pues, bueno, a un departamento que tiene una estructura diferente, es un consorcio donde hay un liderazgo clínico, donde hay una apertura a las alianzas público-privadas y donde pretendemos ser un modelo de referencia. Nuestra idea principal como proyecto vertebrador es la coordinación entre los niveles asistenciales, donde el domicilio es pieza clave. Nuestro lema, trabajo en equipo, es decir, tanto multidisciplinar como interdisciplinar, donde la eficiencia es factor principal. Y la situación actual, pues bueno, la botella se puede ver medio vacía o se puede ver medio llena. Esto es fundamental para ver la eficiencia en las actuaciones asistenciales y para trabajar esa ruptura de la discontinuidad en la asistencia, esa fragmentación del sistema existente, y donde lo que el ciudadano busca es la proximidad del profesional. ¿Cómo trabajamos nosotros estos? Pues a diferencia del resto de las UHDs de la comunidad, la nuestra es un OHD de gestión directa, y por tanto, dado los comentarios, las reflexiones de prensa que salen, pues hay que hablar de buena o mala gestión. No hay que hablar si la gestión es pública o privada. Cuando vamos de público o privado, la prestación actual del servicio es pública, ¿vale? Quien le paga el profesional, sea la empresa A o sea la administración, es diferente. Pero ese concepto es fundamental para no liar al ciudadano. Bueno, en la línea de lo actual, ¿qué pretendemos? Pues bueno, pretendemos en esta pequeña reflexión mostrada, pues reducir los ingresos, disminuir las estancias, darle soporte a la atención primaria, disminuir las urgencias y luego el acercamiento al paciente y esa participación familiar que se requiere. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues la propuesta, primero hablaremos de eficiencia. Luego contaremos la alineación estratégica de esa UHD de contratación directa respecto a la Agencia Valenciana, la aportación e innovación, la sostenibilidad y luego el balance positivo, que es lo que al final los gestores, sobre todo los económicos, quieren ver, ¿no? En cuanto a eficiencia, bueno, pues decir que tienen ustedes en literatura un proyecto de Alfonso Sánchez de 2011, de unas ayudas de la Consellería, donde se habla de eficiencia técnica y donde compara
la UHD de contratación directa con el resto de UHDs de la comunidad, en función de las memorias de 2009 y 2010 y en función de los factores que se miden en esas memorias, tanto los productivos como los inputs como los resultados, ¿no? Pues en cuanto a personal, en cuanto a consumo, en cuanto a altas ponderadas, altas brutas. La verdad es que en esa distribución de UHDs de la comunidad pues, está bien situada la UHD del consorcio, igual que un par de UHDs más de gestión indirecta, ¿no? Es decir, el resto de UHDs, hablando de eficiencia técnica, presentaban posibilidades importantes de mejora de eficiencia. Alineación estratégica, pues bueno, la UHD del consorcio participa directamente del contrato de gestión, no solo en un indicador común que hay con el resto de departamentos, sino también en otra serie de indicadores que afectan a la formación compartida, tanto con atención primaria como con vías clínicas con la parte hospitalaria, que afectan a indicadores de farmacia. En definitiva, satisfacción, sostenibilidad y salud como las tres líneas principales de ese plan estratégico, ¿no? Bueno, nuestra propuesta, resultados, pues vimos que en eficiencia 2009-2010 la verdad es que estábamos muy bien situados. Durante el año 2011, pues el primer equipo de soporte hospitalario de cuidados paliativos de la comunidad se genera aquí, se genera en la zona de Montserrat, donde la isocrona se nos escapaba y donde atención primaria requería de una ayuda porque, bueno, la verdad es que pese a que hasta ahora son 8 pacientes, el agradecimiento del sentir de ese paciente y el del equipo de atención primaria junto con la satisfacción de la UHD, creemos que lo merece. A pesar de esos resultados de eficiencia de 2009-2010, incrementamos la actividad en un 37% en cuanto a los pacientes atendidos en casa. El equipo en recursos humanos, no piensen ustedes que se ha incrementado, es el mismo hace 3 años, es decir, manteniendo estructura. Y en 2011 incorporamos en diciembre la atención psiquiátrica a domicilio, bueno, porque apreciamos que era una necesidad y una solicitud por parte de los pacientes. En cuanto a innovación, pues también en 2011 plantamos un proyecto de telemedicina en las poblaciones más alejadas del departamento, Millares, Dos Aguas, rurales, donde estamos trabajando en principio un proyecto transversal de dolor que caracteriza a nuestro departamento como uno de los ejemplos a poder utilizar con nuevas tecnologías. Sostenibilidad, pues bueno, los datos hablan de esas estancias que tienen que dejar que se pueden prevenir, ¿no? Trabajando con atención primaria, con 4 vías clínicas en marcha en esa hospitalización evitable referentes a insuficiencia cardíaca, a demencias, a la EPOC y a oncológicos, y a nivel hospitalario con una disminución de estancias, con aumento de rotación, aumento de altas y el aumento de estancias evitadas. Balance positivo, que son los números. Pues bueno, la UHD está en el entorno del consorcio, repito, que es el departamento ahora con menor coste directo para la agencia. La estancia media para la UHD actualmente está cercana a los 60 euros. Y en ese entorno la UHD colabora junto con otros servicios en esas posibilidades, que es un plan de recursos humanos, donde reducimos capítulo 1, donde se aprecia el euro y donde, bueno, acabamos de tirar hacia adelante el proyecto Melo, que ha reducido el número de camas o ha ajustado en un 15%, ¿no? Todo esto es lo que colabora en esa sostenibilidad. Bueno, espero que no se estresen mucho y simplemente una frase web sobre que para conocer a las personas se ir a su domicilio. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bien, sorprendentemente en estos casos... No toco nada. Decía que sorprendentemente vamos muy bien de tiempo como para poder entrar en turno de preguntas e intervenciones con
como digo, con espacio suficiente de aquí a que haya el coffee break que está previsto para las 11. Así que abrimos ese turno de preguntas e intervenciones. Y si acaso, pues para ir rompiendo el hielo, preguntar, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Gregorio Achutegui, que no viene tanto por Valencia como nosotros. En el País Vasco, Gregorio, desde luego, si hay un consejero que se ha señalado, que se ha posicionado, efectivamente, y tú nos lo has recordado ahora, como muy sensible, una gran sensibilidad en torno a las estrategias de cronicidad, ha sido el actual consejero de vuestro gobierno, y quería saber si de alguna manera esta modalidad que se revela como eficiente y como muy adecuada, habéis percibido algún impulso en estos últimos años, y a raíz de ese impulso o a raíz de esa nueva estrategia de redefinición de actuaciones frente a la cronicidad en estos, como digo, en este último periodo. ¿Cómo lo valoras eso? Pues lamento no tener aquí el informe. Se acaba de presentar recientemente, tanto por el consejero como por nuestro director general, un informe de una primera evaluación de la marcha de la estrategia de cronicidad. La estrategia de cronicidad se concretó al final en 14 proyectos. De esos 14 proyectos, algunos nos afectan más directamente, por ejemplo, a nosotros al hospital, pero, por ejemplo, que es la historia clínica electrónica, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, esa ha ido a una marcha muy clara, se ha ido implantando, pero fundamentalmente porque permitía conectarnos bien con la primaria, porque estábamos muy mal conectados. Entonces, claro, no puedes hacer una asistencia correcta si no estás conectado en el mismo sistema, ¿eh? Entonces había dos sistemas, como he dicho antes. La historia clínica de primaria, que era Osavide, y la historia clínica de especializada, que era e-Osavide. Es un momento, yo creo que mal planificado, pero esa era la realidad. Entonces ya el desarrollo de Osavide global no es completo todavía, de eso puedo hablar yo con precisión cómo está. Su grado de implantación en todos los centros sanitarios es ya casi total. Faltan algunos módulos importantes, como el módulo de urgencias. Todavía urgencias sigue funcionando en un módulo anterior, PCH, aunque puede perfectamente comprobar todo lo que funciona, pero no está muy bien conectado todavía con primaria. Y falta también un módulo de bloque quirúrgico, como más importantes, en este momento, diría yo. Por lo tanto, faltan algunos desarrollos que yo creo que le llevarán todavía algún año más, pero sí que, claro, la apuesta es clara y que va a ser completo, digamos, en ese aspecto. En cuanto a su utilización, pues tenemos algún pequeño problema en las consultas, en algunas zonas, porque a veces el sistema no va con la suficiente facilidad y rapidez, y eso al médico que está en la consulta le desespera, y por lo tanto a veces no lo usa. Entonces, estamos monitorizando la utilización, y entonces se va a incluir en los contratos de gestión clínica, sí o sí, una utilización creciente hasta llegar en un periodo de 2 o 3 años al 100%, que creemos que es perfectamente factible. Y de tal forma que la primaria y la especializada se hablen siempre electrónicamente y se informen siempre electrónicamente. Le damos mucha importancia a un módulo que se ha creado ahí, que es el de la consulta no presencial. A nosotros nos parece que es clave, que es un poco, de alguna forma, lo que he enseñado ahí entre primaria y hospitalizada en domicilio, pero más generalizada, y en la que permite que el médico de primaria pueda hacer una consulta con un especialista adjuntándole documentos o imágenes. Por lo tanto, en una serie de temas protocolizados de distintas especialidades, creo que perfectamente podría evitar muchas consultas presenciales. Entonces, esa es una línea que vamos a apostar por ella clara y decididamente. Del resto de los proyectos, lo más importante que se está intentando hacer ahora es, digamos, un poco empoderar al paciente en su domicilio para que consulte más por una vía multicanal, ¿no? Entonces se ha creado una vía multicanal que es Osarean, para que el paciente se conecte con el sistema
de mil maneras, es decir, por dispositivos móviles, por el ordenador, por una tableta. Todavía no están todas como aplicativos, pero sí que van a ir estándolo, de tal forma que ahí no solamente pueda hacérsele una cita, o que es lo habitual, sino sobre todo consejo. Y por último están las líneas relativas a desde la atención primaria o especializada, que es la más importante quizá. Se ha hecho la estratificación de los pacientes por riesgo de toda la comunidad, y entonces ahora se está empezando a actuar con los de más riesgo como caso, con los siguientes como riesgo, etcétera, un poco con la estrategia de Kaiser, para hacer una actividad proactiva con ellos en su domicilio, vigilarlos, monitorizarlos, tener sus constantes y su evolución con la fluidez necesaria para tomar decisiones antes de que empeoren más, y evitar con eso, insisto, un poco en eso tiene bastante papel la primaria. Está desarrollando la primaria con nuestro apoyo, y puedo decir que este es el primer año en el que nosotros, en nuestro contrato programa con la Dirección Territorial, que es quien nos contrata la financiación de toda nuestra actividad, se ha incluido pues un 3% de la financiación ligada a el alineamiento en objetivos comunes entre nosotros y la primaria en torno a estos objetivos, específicamente a esos objetivos, en los cuales hay un margen para que uno incluya temas propios que le puedan interesar un poco más, pero hay un paquete esencial ligado a la estrategia de cronicidad. Y como digo, pues hay una evaluación presentada, que no tengo yo aquí ahora un poco los datos, pero sé que se ha hecho una estimación de que, pues creo que el año pasado un poco se ha empezado a hacer un ahorro del orden, a pesar del coste de inversión inicial que ha tenido esto, del orden de unos 80 millones de euros, me parece recordar. Creo que la previsión para este año era de alrededor de 200, algo menos, y en el año 13 me parece que se llegaba a 300 aproximadamente. Es decir, bueno, unos ahorros quizás no son muy importantes a corto plazo, pero que nos están permitiendo a nosotros controlar mejor la atención en los centros caros de coste como son los hospitales. Muy bien, muchas gracias por ser tan explícito y la abundancia de datos e información. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bien, yo sí que tengo otra más para Rafael Micó, porque me consta que el Departamento de Salud del Hospital Universitario de Valencia ha obtenido muy buenos resultados en el acuerdo de gestión de este año, pasado, 2011, la reciente evaluación. Seguramente es el hospital universitario que mejor posición y mejor puntuación ha alcanzado. Y quería preguntarte cuál es tu valoración, en qué medida crees que modalidades como la UHD, pero si quieres ampliarlo un poco más a este tipo de modalidades eficientes, ¿en qué forma crees tú que han contribuido a esos buenos resultados? Bueno, gracias por la referencia. Creo que el puesto 9, pero en el grupo A, el puesto 1, pues es importante de cara al equipo, de cara a los profesionales, que son los que al final consiguen estos resultados. Nosotros simplemente tenemos que facilitar el trabajo de los profesionales. Yo creo que la aportación de la UHD de coste directo, bueno, ha sido, en la última diapositiva queríamos mostrar pues como es una política nuestra de alianza público-privada, una manera de reflejar que es posible, siempre que se mantenga el resultado en salud, es decir, que sigamos con esa alineación estratégica, reducir costes y que se vean en capítulo 1, cómo se ha colaborado en ese ajuste de camas hospitalarias en un 15%, estamos hablando, con un procedimiento que ha durado 18 meses. Y bueno, igual que está la UHD, pues tenemos otras líneas de actuación en marcha, como es el Centro de Diagnóstico Biomédico, como es la participación transversal de los servicios, en la estructura, como son las unidades de gestión. Ha hecho de ello una autonomía de gestión de los equipos de atención primaria, donde son conscientes de sus gastos y sus resultados en salud. Es decir, es una manera, o se intenta inculcar una filosofía a los profesionales donde ellos son los protagonistas y se les traspasa esa responsabilidad, ¿no? Simplemente el equipo directivo es facilitador. Esa es nuestra filosofía. Gracias.
Bernardo Valdivieso no se va a ir de aquí sin que le preguntemos algo, por supuesto. Yo quería saber tu opinión, Bernardo. Vamos a ver, la crisis, yo creo que aquí en la comunidad y en general en toda España, nos pilló en un momento en el que había una redefinición, un replanteamiento de la necesidad sobradamente conocida de camas para atender a pacientes con patología crónica, que aquí en nuestra región se llaman los ACES, ¿no? Los hospitales de crónicos y larga estancia. Si en un momento dado las circunstancias económicas lo permiten y se van creando un mayor número de camas como sería deseable y necesario, ¿de qué forma crees que afectará a las unidades de hospitalización a domicilio en un futuro, digamos, a medio plazo? A corto es difícil que ocurra, a medio largo plazo. Bueno, yo creo que nos afectará a todos, es decir, que el sistema se va a tener que adaptar a las necesidades del paciente, y quizás donde más impacto va a haber es en el hospital de agudos. El hospital tradicional de agudos tiene que ser cada vez más eficiente, tiene que ajustarse, como antes contaba Rafael, al número de camas mínimas necesarias para atender ese enfermo programado que lo necesita, o el fracaso de no haberlo mantenido estable si es un paciente crónico. Y las alternativas a esa cama más cara, que es la de agudos, todas serán bienvenidas, sea ACLE, sea domiciliaria o sea cualquier otra alternativa a la hospitalización. Siempre, sin perder de vista que todos nos tenemos que enfocar de una manera proactiva a la estabilidad, porque ya se ha dicho varias veces que los máximos consumidores de recursos son pacientes crónicos complejos y que vienen porque están mal y no hemos conseguido su estabilidad, con lo cual primaria ya está ahí y su vocación es ver a esos pacientes. El hospital tiene que cambiar, yo creo, de enfoque y jugar más a trabajar con los pacientes complejos en su estabilidad. Y gracias, porque hay todo un momento que la pregunta parece que me va resolviendo la crisis económica. Bueno, y abundando un poco más, ¿qué futuro crees que le espera a estas líneas menos desarrolladas, como la pediátrica, la de salud mental, etcétera? ¿Le está costando un poco despegar a la línea de salud mental? ¿Tiene problemas peculiares, añadidos o de otro orden, a tu juicio? Pues los mismos problemas que tuvimos al principio en la línea básica que llaman ahora de adultos, ¿no? Y es que los empezares son difíciles y trabajas en contra del viento con casi todos los cambios. Son dos líneas de especialidad muy concretas, muy acostumbradas a trabajar con un modelo tradicional y donde el recurso tiene que salir del hospital por transformación, y esto siempre duele, ¿no? Lo normal es que nadie quiera salir del hospital si no es con una pareja de la Guardia Civil, y entonces en un entorno en el que no va a haber nuevas contrataciones, sino que se trata de rascar de lo que no tiene y salir, pues esto va a ser complicado para todos. Lo que pasa es que van a tener que salir porque se están demostrando buenos resultados, y en la población pediátrica también hay un volumen importante de enfermedades crónicas que habrá que atender, apoyando a primaria en el domicilio. Sí, ahora mismo solamente hay 2 unidades de hospitalización domiciliaria pediátrica, que son la de la FE y la de Alicante, pero bueno, lo que dices de que la gente no quiera salir del hospital es habitual y lo entiendo, pero en la FE más, porque con ese hospital de 5 estrellas que tenemos desde hace unos meses, pues bueno, es donde mejor, ¿no? Bien, yo creo que vamos. Antonio, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro que sí. No, es a propósito de lo que preguntabas antes de la hospitalización, de la hospitalización que vosotros llamabais aquí el CRAC o algo así. Para nosotros son hospitales un poco en medio de larga estancia, o de subagudos, le llamamos ahora, ¿no? Entonces, esos han existido un poco tradicionalmente en nuestro caso. No estaban muy valorados, pero en este momento son uno de los proyectos pilotos de la estrategia de cronicidad. Son uno de los proyectos. Entonces se está intentando redefinir su papel y su autonomía para relacionarse también con la atención primaria a medida que van adquiriendo experiencia con determinado tipo de pacientes. Entonces es un dispositivo de apoyo también para que algunos pacientes no tengan que venir a urgencia al hospital de agudos o no tengan que ingresar al hospital de agudos. Nosotros es habitual que en nuestro centro colaboremos con uno que nos descarga a nosotros habitualmente desde la urgencia todos los días perfectamente 7-8 pacientes, que son como el 10% de los que ingresamos nosotros desde esa urgencia. Entonces, ese elemento, aunque no muy importante numéricamente, nos parece esencial. Ese paciente, si ingresa en el hospital de agudos, se le hacen una serie de protocolos y gasta X.
si va al hospital de subagudos, requiere un cuide, se le hace una atención mucho más adecuada a su necesidad y a su situación y gasta X partido por 3. Entonces, realmente creo que siempre que peleábamos algunos, que defendíamos que eso tenía que potenciarse hasta un determinado nivel, exclusivamente, claro, todo tiene su medida, ¿no? Siempre se nos decía, bueno, pero ¿dónde hay otros hospitales completos? Es que no hay, ¿no? Ese era el único argumento que se nos daba. Oye, pero si funciona, y te puedo demostrar que funciona y da resultados, pues ¿por qué lo voy a quitar? Al revés, voy a ir potenciándolo un poco hasta que llegue el límite donde vea que ya no gano más, al revés pierdo, ¿no? Y más o menos ahora estamos un poquito en esa estrategia, entonces están mejorando sus condiciones de habitabilidad de alguno, y para nosotros es esencial. Nosotros, los 4 o 6 días que los hemos pasado mal este invierno en urgencias ha sido porque estaban en una planta de hospitalización de esa remodelándose y no se podía trasladar a algunos pacientes. Y no queríamos desprogramar paciente programado, que es nuestra clave, ¿no? Es decir, defendemos al paciente programado contra el urgente, a pesar de lo que parezca. Y por lo tanto, insisto que creo que ese es también un punto muy importante y un dispositivo más alternativo que hay que utilizar en su justa medida. Sí, Enrique Ballester. Sí, buenos días. El otro día comentando con Juanjo Soler, el director del Hospital General, el director médico, me comentaba un elemento intermedio, un dispositivo intermedio entre esto que estamos comentando de los ACLES y la hospitalización aguda tradicional. Y era que aquí en el Hospital General Universitario, y esto no es hacer marketing, existe una unidad de media estancia con una estancia máxima, creo que me comentó, de 3 semanas, y que sería un elemento clave a integrar dentro de lo que es la asistencia al hospital de agudos. Y entiendo que Rafa, como director de la UHD, pues tendrá alguna relación, seguro alguna coordinación con esta área que dispone de 30 camas, para no colapsar lo que es la hospitalización aguda tradicional. ¿Es así? Sí, la persona encargada, Almudena, que está por ahí, es precisamente la que coordina la UHD y la encargada de esta serie de camas, ¿no? Ahí hay acceso directo desde el profesional de atención primaria a cualquier parte del hospital. Entonces la función de Almudena en este caso es coordinar ese engranaje entre servicios y con la opción de la parte externa a que ese paciente haga ingreso directo y ajustemos, ¿no? Es decir, gracias por tu complicidad. Bien, pues agradeciendo a los ponentes su intervención, a Rafa por ser anfitrión, a Bernardo por tener que salir al quite y modificar la agenda in extremis, por supuesto a Gregorio por venir desde la otra punta de España, a ver si, estoy seguro que va a ir muy bien lo de Bilbao el año que viene, el Congreso Nacional de Hospitales, a ver si también el Athletic le va un poco mejor y no coge tanto subcampeonato y ganamos algo de verdad. Tiene mucho mérito, mucho mérito. Y gracias a todos por vuestra presencia y atención. Muchas gracias.